Bien, decíamos que vamos a dedicar el espacio de nuestro comentario a tratar de que Fernando Peña, a petición nuestra, viniese aquí a aclarar algunos temas que le confesamos que hasta para nosotros resultan un poco difíciles de descifrar. Fernando Peña fue toda su vida un militante y un dirigente de izquierda. Luego fue el promotor del Observatorio de Políticas Públicas en la universidad. La universidad, como siempre ha estado dirigida por autoridades medios proclives al partido que los lleva en el poder, el observatorio no tuvo el apoyo de aquellos observatorios que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, sirven hasta de línea a los gobiernos. Acabamos de ver cómo Harvard es afectada por una medida del presidente. Y en el caso nuestro, le hemos pedido a Fernando que viniese a aclarar uno de los temas que el observatorio se fijó. El observatorio tomó los principales elementos que nos afectan, energía, y logró hasta inclusive que formar parte de la comisión que revisó el tema de la energía, lo fiscal, lo energético y también lo minero. Ahora resulta que nosotros no vamos a discutir si el país debe o no explotar los recursos mineros. No lo vamos a discutir, porque ya eso se decidió. Tampoco vamos a discutir las razones por las que legisladores aprobaron un contrato sin leerlo. Tampoco vamos a hacer la historia desde Pueblo Viejo hasta Barrigol, pasando por todo lo que hemos vivido en Cotuí. Y finalmente, una lucha que surge cuando acaban de cesar las explotaciones del oro por el método de los óxidos, es decir, es más económico explotar el oro en las superficies que hacerlo en el subsuelo, que necesita una técnica que son los sulfuros. Coincide eso con un alza del precio del oro en el mundo y llega hoy a $3,000 la onza. En ese momento, Barrigol, que es la nueva compañía, la última compañía que administra esa mina, decide ampliar sus explotaciones. Aquí también existe un recurso minero en la frontera que es binacional en Loma de Cabrera, Restauración y Haití, y otro que tenga en San Juan, que es otro tema que en el futuro vamos a hablar. Pero vamos a hablar de que Fernando hoy nos ayude a entender y que por favor, primero, que sirva de edificación lo que nosotros queremos y luego que nos plantee la situación actual. Primero, ¿cuál es la razón por la que Barrick decide ampliar sus zonas y crear una nueva presa de Colas? ¿Cuál es la razón por la que los habitantes deciden buscar al observatorio para que los ayude
a defender sus derechos de años en ese lugar. ¿Y cuál es la razón por la cual Barrick sorpresivamente anuncia un acuerdo y posteriormente al acuerdo ocurren dos cosas? La presidenta de la Barrick aquí, o la gerente general, renuncia y el observatorio es convocado a un tribunal para conocer un tema de una acusación que tiene. Si ya se llegó a un acuerdo, ¿por qué Juana Barceló se va y por qué Fernando Peña y parte del observatorio es convocado a una audiencia hoy o mañana? Queremos primero que él nos cuente cuál es el proceso, que trata inclusive de ser un poco periodista y dar primero la información y luego la posición. Fernando, te vamos a dejar tranquilito para que nos explique el tema. Adelante. Doctor, por suerte este programa es testigo de excepción de todo este proceso. Testigo de excepción. Y lo es porque aquí se ha ventilado todo y no lo ha ventilado Fernando, ni siquiera el observatorio, sino los actores del proceso, incluyendo gerentes de la minera e incluyendo funcionarios del gobierno. Y no de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, de otros gobiernos. Para ser preciso, como usted lo dice, en primer lugar, hay un conflicto en el que se obliga a desplazar y a deslocalizar a comunidades. Y Barrick desarrolla un proyecto de explotación minera que es posterior a un contrato que había firmado una empresa conocida como Placer Dome, que es la que se encargó y asumió el proceso de seguir explotando en Pueblo Viejo después que terminó la explotación anterior del oro de los óxidos, como usted decía, y se planteó el paso a explotar el oro de los sulfuros. Ahí es que se decide, cuando Barrick asume, crear la presa de Cola El Llagal. Y se creó la presa de Cola El Llagal, donde debió deslocalizarse un conjunto de 6 comunidades. Un muro de casi 1 kilómetro, de 1 kilómetro 1.2 creo, en definitiva, de extensión, de largo, y con una capacidad de almacenamiento de 240 millones de toneladas de lodos tóxicos. Esa presa de cola está casi llena. Cuando Barrick asumió eso, pensó en 2 presas de cola dentro de esa explotación y tenía 4.700 hectáreas mineras en números redondos como área de concepción para la explotación. Cuando eso se da, Barrick empezó su proceso, no se deslocalizaron las comunidades y la comunidad que fue supuestamente deslocalizada, el Llagal, sobre la cual se construyó la presa de cola, sobre el lecho del río El Llagal fueron llevadas y debieron ser deslocalizadas 369 familias y solo hicieron 89 casas, creo. Y repartidas una parte para algunas de esas familias y las otras en el marco de la politiquería. Todavía se está pasando trabajo, hay cuestiones que no están claras, hay gente que no ha sido resarcida, hay luchas todavía desde ese tiempo legales y humanas en esa zona. Mientras tanto, Barrick decidió desarrollar el proyecto y el gobierno no solo permitió eso, sino que hace apenas 1 año y pico, casi 2 años, extendió la Reserva Fiscal Montenegro de 4.700 hectáreas mineras a 13.000. 13.000. Y la única razón que expuso que era para construir una nueva presa de cola. Meses antes se había derrotado el proyecto de Barrick para instalar una segunda presa de cola en Cuance, en la zona de Monteplata, el 7, Yamasá. Cuando ese fenómeno se da, la lucha de las comunidades llevaba años. Ya Barrick incluso le había regalado agua durante año y medio. Y el Estado durante 9 años ha tenido que llevarle agua a esas 5 comunidades. Y el proyecto de hacer la nueva presa de cola, como no lo hicieron en Cuán, se plantearon entonces montar el muro al lado de la otra presa de cola y plantearon una presa de cola de 3.8 kilómetros que fue estudiada y eso fue expuesto aquí por el doctor Steven Emmerman. Eso implicaba
darle una ampliación a Barry de la Reserva Fiscal Montenegro para construir una presa de cola que a lo mejor cabe en varios estadios de fútbol, ¿no? Aquí los deportistas saben bien el tamaño de un campo de fútbol, varios campos de fútbol pueden constituir el espacio para poner esa presa de cola. Sin embargo, para poner una presa de cola le dieron el triple del terreno que Barry tenía, porque Barry había proyectado su ampliación por túneles y por tanto tenía necesidad de ocupar ese terreno. Hace apenas unos meses, 3 meses, Barry dijo que no se iba a ampliar y que desplazaba ese proyecto para pensarlo dentro de 5 años. Quiere decir que el gobierno le amplió para montar ese reservorio de veneno 3 veces el tamaño de la reserva fiscal en manos de Barry, que ya ni siquiera se está planteando explotar ahí, porque Barry piensa seguir desarrollando y completar el proyecto de explotación para lo que le queda un par de décadas y algo más en la zona de Pueblo Viejo. Y ese proyecto que Barry está desarrollando, que lo ha pensado tunelado y lo anunció hace 5 años en Londres, en boca de Mark Bristow, el CEO mundial de Barry, ese proyecto, Barry no lo quiere plantear ahora para no complicarse desde el punto de vista global, porque ahora necesita montar la presa de cola arriba. A ella le sale más barato montar la presa de cola subterránea, o sea, donde va sacando el oro, por lo que ha ganado premios en los Estados Unidos. Eso lo hemos explicado acá. Estoy diciendo ¿Y esto. hay presas subterráneas? ¿Hay? Presas de No, cola. presas no. Eso se llama el método del tajo abierto. Usted lo conversó con Steven Emmerman en este programa. Con el que vino aquí. Sí, que usted va a hacer un hoyo para sacar el material y en vez de ponerlo arriba, el desperdicio, el lodo tóxico, usted lo deposita en el hueco que usted hace y va evitando otros niveles de contaminación. Barry ganó premio a nivel mundial en Estados Unidos por eso, porque allá y en Canadá se comportan relativamente de otra manera. Aquí no importa. ¿Por qué no lo hace así? Porque si lo hace así, limita la cantidad de oro que puede sacar debajo. Pero no le importa que el país se lo lleve quien lo trajo, que se fuñe el Yuna, que la posibilidad de un desastre de la presa que existe, y peor aún si hay las dos, en 5 horas el lodo tóxico de esa presa. Estamos hablando de millones de toneladas de lodo tóxico. Y el contrato llegaría no dice, a dónde? Y el contrato costa no atlántica. dice que ellos pueden sacar su oro de donde, aunque el país se lo lleve quien lo trajo. No lo dice expresamente, pero lo garantiza. Oh. Lo garantiza. Y lo garantiza porque, como los contratos no se firman solos, como dijo alguien en el Congreso de la República, el gobierno se hizo responsable de todo eso. Y de eso ya lo hemos discutido muchas veces y por suerte el país lo sabe. ¿Dónde yo quiero, planteando esto que lo hemos dicho más de una vez, llevar la cosa a plantear? Y lo estoy haciendo. Yo quiero destacar una cosa, doctor, por un problema de cuidado y además porque ahorita van a venir los intentos de descalificación. Estoy hablando ahora mismo a título absolutamente personal. Ni siquiera ¿Intento de qué? a ¿De título descalificación? personal. ¿Y quién puede descalificar a quién? Adiós, usted verá lo que puede hacer Barry y lo que pueden hacer incluso desde el gobierno para justificar lo que este gobierno está haciendo en relación al problema minero y particularmente a la barbaridad que implica permitirle a Barry Gold hacer una segunda presa de cola que va a desbaratar este país. Y cuando ustedes apoyaron a este gobierno, ¿no pensaron en eso? ¿Que apoyaron a cuál gobierno? Lo Tú primero, fuiste del grupo, lo primero que el Observatorio de Políticas Públicas... Estamos hablando de lo que estás hablando. No habla de eso. Ahora, desde el punto de vista personal, yo puedo hacer un análisis político y fijar como ciudadano una posición. Entonces, yo como ciudadano... Fuiste este gobierno, es por eso. Este gobierno y los anteriores asumieron la responsabilidad de apoyar a Barry. Y mire, y en el marco de la situación actual es así. Donde yo quiero plantear la cosa y lo que yo quiero que hoy la gente tenga claro es, uno, ¿por qué se ha creado una crisis nueva alrededor del tema de Barry? ¿Por qué? Se ha creado una crisis nueva alrededor del tema de Barry porque sin resolver el problema y el gobierno facilitando y siendo absolutamente sumiso a los intereses de la empresa, está intentando figurar la solución de un problema en el marco de Cotuí que no existe. Y para eso se inventaron un supuesto acuerdo. Y ese supuesto acuerdo, digo que lo inventaron, no porque nadie lo haya firmado, supuestamente un acuerdo que termina el conflicto en esa zona con las comunidades, porque son las propias comunidades que han dicho que no a eso. Primero, cuando presentaron la firma el día 11 de junio de un acuerdo en la Defensoría del Pueblo, lo que hicieron fue sencillamente
voltear y destruir todo el esfuerzo para buscar una solución negociada del problema entre la minera, el gobierno y las comunidades. Y cuando hicieron eso, lo hicieron justamente apoyándose en lo que siempre quisieron denunciar como malo en el proceso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mire, el día 3 del mes de junio, dirigimos una carta al defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Y ojalá él esté escuchando este programa, que seguro que sí, como está esto de caliente. Y en esa carta que le dirigimos, le instamos a desconvocar una reunión extraña que él había convocado al margen del proceso de discusión que se desarrollaba en La Vega, en los locales de la Universidad Católica y del Episcopado de La Vega, en el espacio de Monseñor Diplán. Cuando eso se produjo, el defensor del pueblo recibió una comunicación a la firma de Martín Guzmán y de Fernando Peña, que éramos 2 de los 3 delegados en la mesa, una mesa que se había establecido desde el 14 de febrero, donde empezaron las negociaciones y donde se planteó discutir los temas relativos al conflicto de una deslocalización forzosa. Y se discutieron las bases de eso, una metodología, y se abrió un proceso. Se crearon 5 comisiones que comenzaron a trabajar y que debieron rendir un informe. Y cuando iban a rendir el informe, el defensor del pueblo, de repente, de manera abrupta, planteó que esa reunión se desconvocaba a solicitud del gobierno. No dieron las razones, no dijeron el porqué, no explicaron cuándo se volvería, y lo que estaban haciendo era dando tiempo para que se desarrollara al margen de La Vega un proceso de discusión paralelo entre funcionarios del gobierno, incluyendo el senador de Cotuí, funcionarios del gobierno, incluyendo el ministro de Energía y Mina, con la tutela y con la anuencia de la Defensoría del Pueblo. ¿Con quién lo estaban desarrollando? Al margen de la delegación que se había establecido para la discusión. Lo estaban desarrollando con un conjunto de personas que o tenían una dependencia directa del senador de Cotuí o sencillamente estaban señalados como gente vinculadas a la barra porque habían sido sobornadas y compradas por ellos, incluyendo gente que en este mismo programa se expresó de manera pública y en todos los medios de comunicación, cuando Juana Barceló hasta por nombre señaló personas y dijo esos son gente indelicada y lo presentó incluso como estafadores y como chantajistas que habían querido sorprender a la minera, vendiéndole, por ejemplo, 47 tareas de tierra por 103 millones de pesos. Y así señaló personas, señaló, por ejemplo, a Vladimir Morillo, no yo, Juana Barceló, en televisión. Con ese tipo de gente, ella se sienta y hace un acuerdo y lo firman y lo presentan públicamente en una ofensiva publicitaria que parecía ser que de verdad la comunidad había hecho un acuerdo con la minera y con el gobierno. Y lo que había hecho el defensor del pueblo era, cumpliendo el rol a que le obliga la ley, era facilitarle ese trabajo, que no es un trabajo santo, que no es un trabajo decente. ¿A quién? A la minera y a los funcionarios del gobierno que querían rápidamente resolverle un problema a la minera, que ya venía con un proceso de dificultades incluso en el plano internacional, que la llevaron a tener hasta que realizar de manera virtual y no física sus últimas asambleas de accionistas, porque todas las asambleas de accionistas de Barry recibieron la presión internacional y la presión del caso de Barry de la República Dominicana en el momento de sus realizaciones, particularmente la de Canadá y la última que se acaba de realizar. Porque Barry había recibido presiones en Suiza, en todos los eventos mundiales del Standard 80, en Senegal, que fue el último, en París, que fue el penúltimo, y en Perú, que fue el primero donde la República Dominicana se incorporó al Standard 80. Un proceso incluso de presión tan grande a nivel internacional y a nivel local que puso en cuestionamiento los roles que quería exhibir como exitosa una mujer como Juana Barceló, de cuya renuncia se habla justamente desde que se iniciaron las negociaciones el 14 de febrero. ¿Cuál es la razón por la que una persona que es miembro de un observatorio, que siempre ha estado al lado del medio ambiente, siempre ha estado al lado de esos desalojos, por qué quieren o piensan que sacándote a ti del escenario
se le facilitan las cosas, al punto de que te han llevado hasta la justicia. Yo tengo entendido que hoy o mañana hay un juicio para inhabilitarte, de que tú no tienes nada que buscar en esta discusión. No, todo lo contrario. Lo que hay planteado para el día de hoy, dentro de un par de horas, es todo lo contrario. No estoy sometido a la justicia. Juana Barceló, por escrito, en varias ocasiones, y sus adláteres en varias ocasiones plantearon que o me retractaba o me sometían a la justicia. Y yo aquí en este mismo programa dije, y lo estoy esperando, ojalá y se atrevan. Ojalá y se atrevan para que tengamos que hablar cosas y en la justicia. Entonces hay que llevar documentos y presentar cosas y tratar de convencer a una ciudadanía que está muy clara del tema de Barrigol, de que ellos tienen la razón. No, lo que hay hoy es un amparo a favor de las comunidades, en el que nosotros nos mezclamos directamente y apoyamos y asumimos como continuidad de un proceso iniciado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde los tiempos de Antonio Medina Decano, cuando encabezó, representando al Observatorio de Políticas Públicas, a su facultad y a la universidad, el sometimiento de Barrigol ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. ¿Y cuál Estoy es hablando de el marzo ¿Cuál es la situación de hoy, Fernando? La situación de hoy es un amparo donde se plantea... Pero se llegó a un acuerdo con los desalojados. Dos cosas. Le estaba planteando lo del Lo del supuesto defensor del pueblo. No lo he terminado de desarrollar y usted me pregunta lo del amparo. El amparo que está planteado es un amparo que pretende salvar el río Naranjo, porque el río Naranjo tiene las retrocavadoras, tiene la muerte encima y Barry lo va a sepultar. Y está construyendo una carretera supuestamente para hacer estudios, pero una carretera que en esencia lo que está haciendo hoy, por adelantado, tratando de comenzar el muro con el que va a hacer la nueva presa de Cola, sin que tengan autorización y licencia para ello, y solamente están autorizados de manera irregular para concluir estudios que no han hecho y que fueron demostrados cuando estuvo el doctor Emmerman acá. Eso es lo que está pasando en el caso ahora, y para eso han desmontado una gran parte de la sierra donde está el río El Naranjo y las fuentes de agua de esas comunidades. Lo que se está planteando ahora en el amparo es que se detenga eso, que se pare la muerte del río, que se pare la violación de Barrigol a la muerte no solo de los bosques y la naturaleza, sino también a la aceleración de la crisis y la gravedad de vida de las comunidades, porque no pueden ya vivir ahí, porque tienen que ser deslocalizadas, porque Barry impuso la presa de Cola El Llagal. Y por ley internacional, por acuerdo, por reglamento y por ley de medio ambiente en la República Dominicana, una comunidad no puede estar a 100 metros de la presa de Cola, a 500 metros, a 300, a 600 metros del muro, cuando las reglamentaciones internacionales y los estándares internacionales hablan incluso de kilómetros a la redonda, de una presa de Cola, de un embalse a cielo abierto. No son esos millones. ¿Sabe cuántos millones de lodo tóxico pretende almacenar Barry en la nueva presa de Cola? En su proyecto, lo que está escrito, estamos hablando, como ellos dicen, de alrededor de 400 millones de toneladas de roca inerte, y estamos hablando de la que ellos llaman tóxica, la otra se convierte también, de alrededor de 250 millones más estamos hablando de 700 millones de lodo puesto sobre el terreno, apenas a pocos kilómetros del río Yuna, sobre el área fundamental de producción de granos de este país, sobre lo que es definitivamente el pulmón de la isla, al lado de la presa de Atillo, que es el lago de agua dulce más grande del Caribe. O sea, estamos hablando de un crimen, de un ecocidio, y eso se lo permite a un gobierno rompiendo la ley. Aquí demostramos que Barry, además de decir una cosa en Canadá y otra aquí, presentó el estudio de riesgo de la nueva presa de Cola en inglés, y el gobierno se lo recibió así, ilegalmente, irregularmente, porque al final de la jornada lo único que hacen es actuar como pordiosero y como miserable frente a una empresa que dice entregar al país 290, 300 millones de dólares cada año, lo cual es una miseria conforme relación lo que Barry se gana y lo que Barry se lleva. Y aparte de eso, lo que implica como costo para este país, el daño ambiental, el daño humano, el daño social que esto crea. Entonces, está planteado un amparo para salvar esa comunidad, para que Barry detenga ese proyecto de muerte, detenga la carretera de la muerte, pare la tala del bosque y se salve el río El Naranjo. Una medida cautelar en lo que se sigue discutiendo, cómo se reubican comunidades que ya no pueden seguir viviendo ahí por el daño que le han creado.
doctor, son familias que tienen en cada caso, en las niñas, 5 años, 3 años, enfermedades vaginales, enfermedades de todo tipo, pulmonares, de piel, de la vista, enfermedades gastrointestinales, de todo tipo, no soy yo. Acaba de terminar desde técnicos y científicos de la UAS, un estudio de contaminación respecto de eso, parcial nada más, donde se está ubicando metales pesados en la gente, donde se está ubicando el impacto en la salud de la comunidad, el tipo y el nivel de contaminación de aire, de agua y de suelo. Pues a eso es que tiene miedo Barry. Entonces aceleran el proceso tratando de simular un acuerdo para poder avanzar con más fuerza en el proyecto de construcción de la presa de Cola. Eso se lo advertimos al defensor del pueblo y se hizo el loco, se hizo el sueco. Hizo silencio, no tomó en cuenta eso y facilitó que de manera paralela al proceso que se había acordado y desarrollado de discusión, se montara un acuerdo para que Barry simulara eso, y en medio de eso no solo tienen el tupé de hacerlo y de anunciarlo con una parafernalia enorme, sino que además convocaron, doctor, oiga esto, una vista pública en las comunidades. ¿Sabe para qué? Para que la comunidad legitimara la cosa. Y yo quiero que usted vea los videos que están circulando por todas partes, las informaciones que se han dado, donde la comunidad entera le dijo, nosotros no hemos firmado eso, ustedes lo firmaron con un grupito de traidores que están al servicio de eso, con 2 o 3, incluyendo personas como la que yo le acabo de señalar, que no fue denunciada por la comunidad primero, sino por la propia Juana Barceló. Estamos en el marco de una estafa pública y de una manipulación pública a la que se prestó el defensor del pueblo, y en la que se ha querido involucrar a una iglesia que lo que ha tenido frente al problema ambiental y frente al tema de la presa de Cola y frente al problema de la carretera de la muerte y al daño de los ríos, una posición clara y pública alrededor de estos temas. Eso es lo que ha pasado alrededor del tema, y por eso nosotros no tenemos más alternativa que seguir acompañando a las comunidades, y lo estoy diciendo no solo como persona, sino como todo lo que hemos representado, en función de una actitud no solo consciente, sino estudiada, de cómo eso hay que detenerlo, hay que advertírselo. Mañana, cuando se produzca una desgracia, alguien también va a ser responsable de eso, y alguien tiene que tener claro, doctor, tenemos aquí viniendo a este programa, 8 años planteando este problema, con la gente, con las comunidades y hablando. ¿Qué han hecho las autoridades? Apoyar sencillamente a Barrigol, y este gobierno está comprometido con eso. Lamentablemente el presidente también es un extractivista, porque es un cementero, es un explotador de minerales no metálicos, hasta ahora, o por lo menos que se sepa, pero es un minero también, y actúa como tal, y ha estado al servicio de eso. Habla por el cemento, ¿eh? Para el cemento, ¿con qué se produce? Es con minería no metálica, porque la caliza, ¿qué es? ¿Qué es la caliza? Es mineral no metálico. ¿Qué son las granceras? Es explotación mineral también. ¿Qué es la producción de ámbar, de arena, de grava, la producción de sal, de yeso? Eso es minería, de mar, eso es minería no metálica. Ahora, todo quiere reducirse a ese problema porque se intenta confundir. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Barry tiene propiedad de la Reserva Fiscal Montenegro? No. ¿Y cómo si no tiene propiedad de la Reserva Fiscal? Ella es la que echa la negociación. Porque como usted dice, y dice el país entero, ¿sabe quién es responsable de todo eso? El dueño de la política pública, el gobierno que es dueño de la reserva, de los minerales y de todo. Lo que tiene Barry es un contrato de arrendamiento estafador, un contrato estafa, un contrato leonino, es verdad, pero a ella se lo firmaron. Y esa explotación, ¿de quién es responsabilidad? Del gobierno. ¿Quién tiene la responsabilidad de la ciudadanía de este país? El gobierno. Entonces, lo que está pasando ahí, aparte del peligro que entraña, es que hay una comunidad que no solo resistió, sino que sigue resistiendo. Ahora mismo, en el día de hoy, hay actividades desarrollándose en esas comunidades, se han continuado desarrollando asambleas. Es más, el pasado sábado una asamblea regional de organizaciones sociales, de organizaciones populares, donde se planteó una línea no de acompañamiento, de asunción como un problema nacional, el tema de la presa de Cola, y todo el movimiento del país asumió de iniciar una gigantesca campaña en todo el territorio de movilización activa contra la presa de Cola, porque eso desbarata este país, y además es parte de un plan de incentivo y de apuntalamiento de la explotación minera que tiene como política este gobierno y que pretende entrañar la aprobación de la explotación minera de San Juan de la Maguana en el lado de Romero, de las otras 3
de los otros 3 proyectos de explotación aurífera que hay entre San Juan y Dajabón, y además la autorización para que se comience la explotación en Dajabón. Es toda la cordillera, es la madre de las aguas, es el alma del país. Lo que está planteado es que si esta república, si esta nación, si este pueblo no se sacude, vamos a dejar que Barrick Gold, Unigold, Goldcorp y 3 o 4 de las mineras fundamentales del mundo hagan de la República Dominicana no solo un desierto, sino una bomba de tiempo. Las presas de agua las pueden cerrar, se pueden desmantelar, pero una presa de cola no se desmantela. Y ahí lo que se guarda es, ¿cuánto cuesta una onza de oro? 3.000 y pico de dólares. 3.500 dólares. ¿Dólares hoy? Doctor, ¿sabe qué se necesita para sacar una onza de oro? Y eso se lo dejan al país. Y eso sencillamente lo acomodan y lo ponen ahí afuera, hablando mentiras, mintiendo, falseando información, haciendo lo que hacen en otros sitios por lo que están encausados en otros sitios. ¿Saben qué hay que gastar? Hay que gastar mínimo, para empezar, creo que son 3.000 galones de agua en una sola onza de oro. ¿Saben qué cantidad de basura tóxica, contaminante, dañina, que mata, que envenena, se produce para generar una sola onza de oro? Alrededor de 3.000 kilos. 3.000 kilos de lodo tóxico. Entonces, una mina de oro, ¿qué es? ¿Es una mina de veneno o es un yacimiento de oro? Todo el oro que se necesita en el mundo para resolver los problemas de la ciencia, para resolver incluso los problemas del comercio, ya está en las bóvedas de los bancos centrales. Cuando se discuten esos contratos, nadie dice nada. Ahora mismo estamos bregando con tierras raras y no sé, ¿tú estás seguro que dentro de 2 o 3 años vamos a tener al observatorio hablando de Pedernales? Ya no. Hablando de Pedernales. Disculpen, nosotros le hemos dicho no solo de Pedernales, no solo usted de San Pedro, un poquito más para allá de San Pedro. Cuando usted se tira para el lado del Ceibo, en esa zona, no solo hay exploraciones, hay determinadas concesiones y determinados negocios adelantados. Uno por Barrick, incluso comprando y apropiándose y haciendo acuerdos con propietarios. Y 2, incluso chinos, buscando tierras raras, Los chinos son accionistas de Barrick. No vamos a meter y están en el otro Fernando, lado también. Tu mensaje final hoy. Mire, mi mensaje final es que aquí hay una parte buena de la cosa mala. Hay gente que enseña y saca las uñas. Casi coincide como una de las cosas que usted planteaba al principio. ¿Cómo es posible que el llamado defensor del pueblo se haya prestado para simularle al país un acuerdo con comunidades que lo están denunciando? Que en la propia vista pública, que él debió ir y no fue, sencillamente fue denunciado como una manipulación y como una amenaza, y las comunidades dijeron, no importa los acuerdos que firme cualquiera, por tu tierra, ¿quién firma? ¿Quién firma por la propiedad de cada campesino, de cada familia? No es cada familia. Claro. Que vayan ahora ya a ver si es verdad que la pava pone donde ponía. Lo que está planteado es una gran estafa al país que quiso tener efecto mediático. Doctor, usted sabe que esto tiene más de 2 años en los primeros lugares de la información pública, el tema de Barrick. Poco a poco eso ha crecido. Por ejemplo, cuando se dio en febrero el caso de Friusa, usted sabe que estaba en el aire como tema fundamental, Barrick. Ocurrió que lo de Friusa lo tumba un poco. Ocurre que después viene un accidente o un hecho como el del YC, eso lo tumba otra vez, pero ese tema cada vez que lo tumban vuelve con más fuerza. Y cada vez que vuelve con más fuerza incorpora a la nación dominicana. Después de eso el presidente se inventó o tomó en cuenta para retomar lo de los haitianos y los de Haití, la cumbre de presidentes, bajó lo de Barrick. Pasó eso como pasa una cucaracha en un gallinero, rápido. Volvió el tema de Barrick. ¿Qué intentan hacer de manera rápida eso? Por eso es que el caso y el manejo del caso se llevaron a Juana Barceló. Bien. Juana Barceló no renunció, la renunciaron. Se la llevó eso, pues eso se está hablando desde febrero. Y eso es lo menos que pudo haber pasado con una persona que debió, por el falseamiento de información y por todo lo que ha estado pasando en este país, en otro tipo de situación. Probablemente aquí debió pasar con los funcionarios de Barrick. No lo que pasó con Rocha, que está preso en Miami y era el jefe de Barrick por ser, según él también, y aceptó ser agente cubano. No. Lo que pasa en Mali, donde los funcionarios de Barrick ahora están en la cárcel y donde Mal Brito, que es el CEO mundial de Barrick, ha sido declarado prófugo. Aquí en la República Dominicana debió pasar lo mismo, por hablar mentira y por estafa. Bien. Y por eso el país tiene que seguir elevando esta lucha y apoderarse de la solidaridad con esas comunidades y asistir a las grandes jornadas que ya están planteadas, comenzando el 10 de agosto con una gran movilización en Cotuí,
decir que es una marcha regional y movimientos que van a terminar también en huelgas regionales exigiendo que esto se ponga claro, que los derechos de esa comunidad sean respetados y no a la presa de cola. Fernando, gracias. Fernando Peña.